Bueno, ahora sí estoy con ustedes. Buen día, chicos. Qué situación más extraña. No sé si me escuchan o no me escuchan. Si hay alguien que esté ahí, que me diga si me escuchan por lo menos. Sí, Buen día, profe. profe, se escucha. Bueno, Sí, profe. perfecto. Bueno, buen día para todos. Bienvenido. Una situación muy extraña, la verdad, pero bueno, nos iremos adaptando como podemos. Para los que no me conocen, mi nombre es Ricardo Quinteros. Yo voy a estar a cargo de la clase de todos los martes a las 10 de la mañana, de 10 a 12. Eh, el link de la reunión de Zoom va a ser siempre el mismo, así que con el link que entraron hoy día, de aquí hasta fin de año va a ser siempre el mismo, así que no lo pierdan, ténganlo a mano. De todo modo queda en la plataforma para que lo consulten. Bueno, ayer la doctora Nayin, que es la responsable de cátedra, dio una introducción de la materia. Arrancó con el tema, que yo lo voy a terminar ahora, por lo menos lo que es la parte conceptual de teoría y un poco de práctica también. Y las presentaciones que hizo la doctora ayer, que son dos, una de la presentación de la materia en general y la presentación que vamos a terminar ahora, se la vamos a subir a la plataforma a la tarde. Así que después estén atentos y la descargan para que, bueno, para que la sigan. Igual ahora es conveniente que ustedes tomen nota. Yo ahora, por ejemplo, obviamente la mayoría tiene la cámara apagada, están todos silenciados porque yo los he silenciado a todos, pero cada uno tiene la facultad de quitar el silencio cuando quiera. Así que cuando yo esté dando la clase o en medio de la presentación, si alguno tiene una duda o quiere que vuelva, o si, no sé, hay un lapso en que se me cortó la conexión y no me escucharon o lo que sea, no duden en quitarse el silencio y decirlo, no lo duden, porque no lo vamos a considerar una falta de respeto, ni mucho menos. Así que no duden y consulten, pregunten, interrumpan, que esa es la idea. Otra cosa, en el cronograma que les ha subido la doctora, en la plataforma, están los horarios de consulta. No sé qué es lo que les dijo la doctora de las clases de consulta, pero yo les dije que a mí me ponga los lunes creo que a las 9 de la mañana, ahora les confirmo. Sí, lunes a las 9 de la mañana. Así que la idea es que todos los lunes a las 9 de la mañana yo también les voy a poner un link de una plataforma Zoom para que el que tenga alguna duda, yo me voy a conectar a las 9, así que aquel que tenga alguna duda se conecta, consulta, me comparte pantalla o me muestra apuntando a la cámara, no sé, alguna hoja o lo que necesite o como sea, lo vamos a resolver. Así que bueno, las clases de consulta también van a tener una modalidad virtual. La plataforma tiene un foro también, así que ese foro va a estar habilitado para que ustedes también hagan consultas, hagan preguntas. Y, y bueno, la idea es que le saquemos provecho a estas herramientas que tenemos para llevar este dictado de la mejor manera que se pueda, sobre todo que sea valioso para ustedes, que son los que tienen que aprender. Así que bueno, por lo pronto yo ahora les voy a compartir la presentación de la clase de hoy, que es la misma que inició la doctora ayer y que yo la voy a terminar, y vamos a hacer un pequeño repaso. Profe, disculpe, Sí, dígame. la profe de la clase pasada la grabó. No sé si usted podría grabarla a la clase. Sí, me hiciste acordar. El tema de la grabación de las clases, nosotros la vamos a ir grabando y vamos a ir viendo en la medida de lo posible cómo compartirla si es que se puede. Lo que pasa es que tiene un problema que es el peso de los archivos, cómo subirlo y cómo compartirlo, no sé si con Google Drive, pero bueno, eso ya lo vamos a manejar con la doctora. Por lo pronto, como te digo, la presentación, la diapositiva la van a tener disponible en la plataforma. Profe, Por eso es que buen les día. recomiendo que ustedes tomen nota también. Sí, ¿Cómo, con el perdón? programa. No,
decirlo. No, le quería comentar que en otras materias lo que hacen es subir el link de la dirección por el canal de YouTube, porque si es pesado subirlo a la plataforma. Sí, bueno, lo que pasa es que no sé cómo lo manejan a eso, si el canal de YouTube es de la facultad o no sé cómo lo manejan, la verdad. Tengo O entendido la que sí. cátedra creó un canal de YouTube para esto. Ah, perfecto. No sé, por eso te pregunto, ¿qué cátedra lo hace, por ejemplo? Física 2 y En mate matemática aplicada aplicada. fue el profe el que creó. Análisis también. Claro, probablemente lo que han hecho es eso, hacer un canal de YouTube de la cátedra y transmitirlo desde ahí, que quede guardado. Bueno, eso lo podríamos ver. Pero bueno, de todos modos, sí, Sí, no, era solamente comentarles. sí, es una buena opción. Sí, lo que pasa es que Pero cuando bueno, es así online, ayer mismo se dio cuenta la profe, van muy, muy rápido, a veces le cuesta tomar el apunte. sí, es verdad. Sabemos que es más rápido al no tener que ir escribiendo y borrando. Y sí, es verdad que los ritmos son mucho más acelerados. Pero bueno, por lo pronto, la clase de ayer, la doctora la tiene grabada. Yo hoy me hiciste acordar la persona que me lo preguntó, así que ya la estoy grabando. Así que bueno, después vemos la forma de que ustedes la tengan también. Profe, si no, Sí. con la aplicación con el programa OBS, Uh-huh. que es libre, digamos, lo puede cargar gratis por internet. Con ese puede grabar, digamos, la clase y son más livianos los archivos. Sí, también. En realidad eso no me preocupa porque el archivo yo lo voy a tener grabado desde Zoom y de última yo utilizo otras herramientas de edición de video donde puedo bajarle un poco la calidad y lo puedo compartir. Pero bueno, la verdad que es algo que no hemos tenido en cuenta el tema de subirle las clases, solamente las presentaciones. Pero bueno, lo Bien, vamos bien. a charlar con la doctora. Bien, muchas gracias. Bueno, seguimos entonces. A ver, vuelvo a compartir pantalla. Bueno, deberían estar viendo la presentación de PowerPoint, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos al principio, que quiero hacer un repaso, un pequeño repaso. Bueno, recuerden que todas las clases de la doctora van a ir siguiendo esta bibliografía que tienen ahí en pantalla, que es un libro de ella, junto con el doctor Sergio Oller, que es otro docente de la facultad nuestra. El libro se llama Estática y Resistencia de Materiales y tiene acceso libre a través de un enlace, un PDF, que está subido en una página web. No sé si la doctora ya les dio el link, si no se los dio seguramente en el día de hoy a la tarde, cuando suba esta filmina y la de la presentación de la materia, ahí lo van a tener, así que no se preocupen. Así que ese va a ser el libro de cabecera de la materia. Me imagino que la doctora también al presentarles las materias les debe haber comentado qué es a grandes rasgos lo que nosotros vamos a ver en estabilidad 2 y cuál es la mayor diferencia que tiene con la materia anterior de la que ustedes vienen, que es estabilidad 1. Y una de ellas es que a partir de ahora, las estructuras que nosotros vamos a trabajar, con la estructura que nosotros vamos a lidiar, ahora ya dejan de ser representadas por un palito. Ese palito, acuérdense de que siempre era, en realidad lo que representaba era el eje de la pieza, era el eje de la pieza que yo estaba estudiando. Ahora las estructuras, a partir de esta materia, pasan a tener forma y pasan a estar hechas de un cierto material que tiene propiedades físicas, propiedades mecánicas, y la forma también es importante en las estructuras, y a medida que vamos avanzando en la materia vamos a ir viendo por qué, cómo inciden las formas y el tipo de material con el que está hecho. Por lo tanto, en esta primera unidad lo que vamos a ver es
las propiedades de la superficie. O sea, cómo vamos a ir definiendo parámetros que me identifiquen de alguna forma la forma, valga la redundancia, que tiene esa sección, y más adelante ustedes van a ir viendo para qué me sirve cada una de estas propiedades y cómo representa o cómo queda representada esa forma en relación a la resistencia o la rigidez que puede llegar a tener una estructura. O sea, la importancia que tiene esto que vamos a ver ahora a lo largo de toda la materia y, bueno, y a lo largo de toda la carrera en general, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar de propiedades de las superficies, por supuesto que hay propiedades de las superficies que ustedes ya saben o conocen y que por ahí no con estas mismas palabras pone bajo este mismo título, pero si a mí me dan una superficie, una forma cualquiera, un cuadrado, un triángulo, un círculo, y me dan mínimamente los valores de las dimensiones, yo ya puedo hablar de propiedades a través del área, a través de un perímetro, por ejemplo. Pero ahora nosotros vamos a ver nuevas propiedades de las superficies. Una de ellas es la que está en pantalla ahora, que se conoce como momento estático de una sección respecto de un eje y posición del centro geométrico, perdón, respecto de un eje y la posición del centro geométrico, que es a lo que está relacionado a este momento estático. Lo importante que ustedes tienen que entender cuando estamos viendo esta unidad, este tema de propiedades de las superficies, es que todas estas propiedades que nosotros vamos a definir a partir de ahora, están siempre referidas a un eje de referencia. Siempre están referidas a un eje de referencia y son de un área cualquiera. Por eso es que en el dibujo tenemos un área cualquiera, que es la que está pintada en celeste, y vamos a calcular propiedades de esa superficie respecto a un par de ejes coordenados, que ortogonales entre sí, que son los ejes X e Y que ustedes ven en pantalla. Por eso es que todas las propiedades que nosotros vamos a ver a partir de ahora siempre van a tener un subíndice, que en este caso es el, bueno, van a ver el momento estático S sub X y el S sub Y, lo que significa que el primero, en el primer caso, ese momento estático está medido o está calculado desde el eje X y en el segundo caso desde el eje Y. Y siempre respecto a un área, acuérdense, siempre hablamos de una sección cualquiera respecto a un eje cualquiera. Entonces, cuando definimos el primer momento, primera propiedad que han visto, esa primera propiedad se llama o se conoce como momento estático. Ese momento estático se define a través de una expresión matemática que es la que está en pantalla, que es a través de una integral. Y es la integral a lo largo del área de la distancia que hay desde el eje de referencia que estamos planteando, empecemos con el X, a un diferencial de área. Acuérdense que una integral implica una sumatoria, es una sumatoria infinita. Entonces, si yo sumo, ¿sí?, los infinitos diferenciales de área que me hacen al área completa, y a esos diferenciales de área los multiplico por la distancia del eje a ese diferencial de área, la sumatoria infinita de todos esos valores me va a dar el momento estático total, que es esa expresión que tengo en pantalla. Y de la misma forma se define el momento estático respecto del eje Y, ¿sí?, como la sumatoria o la integral a lo largo del área de la distancia X por el diferencial de área. De esta expresión matemática nosotros podemos definir varias cosas. Primero, vamos a definir las dimensiones, porque si nosotros estamos hablando de propiedades de la superficie, esas propiedades tienen que tener dimensiones. Por lo tanto, dimensiones me refiero a unidades, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, un área, acuérdense que un área tiene unidades de longitud al cuadrado, metro cuadrado, pulgada cuadrado, pie al cuadrado. Una distancia, una longitud, tiene unidades de longitud a la primera potencia. De esta expresión que ustedes tienen en pantalla ya pueden definir que los momentos estáticos tienen unidades de longitud al cubo, porque fíjense que esto que está acá, que es una distancia y cualquiera, es una distancia, tiene unidades de longitud. Y el diferencial de área no deja de ser un área, ¿sí?, diferencial, pero un área al fin, que tiene unidades de longitud al cuadrado. Por lo tanto, longitud por longitud al cuadrado me hace una longitud al cubo. Por lo tanto, el momento estático tiene unidades de longitud al cubo.
Entonces, el tema de las unidades es fundamental cuando ustedes definan un momento estático de cualquier superficie, porque un número solo sin unidades no me dice nada, no me representa nada. Entonces, cuando definan un momento estático, tienen que tener en cuenta que esas unidades tienen que ser unidades de longitud al cubo. Eso por un lado. Por otro lado, el momento estático, como es una expresión matemática y en definitiva va a ser un número, ese número es un número real, y como número real puede ser positivo, puede ser negativo y también puede ser nulo, ¿sí? ¿Por qué puede ser positivo, negativo y nulo? Porque en realidad el área siempre va a ser un área positiva, obviamente, pero esto no deja de ser una sumatoria, y esto que está acá, que es el valor y el valor x, son distancias que están medidas respecto a un eje, y ese eje es un eje cualquiera, entonces ese eje puede tener cualquier lugar en el plano. Entonces, como estas en definitiva terminan siendo coordenadas, las coordenadas respecto a un eje de referencia pueden tener signos positivos o signos negativos. Yo, por ejemplo, del dibujo, como lo tengo hecho, y si yo considero positivo los ejes X, el eje X para la derecha y positivo el eje Y para arriba, yo puedo definir, o ya de la primera instancia, corroborar o comprobar que todas las distancias que yo voy a medir a los infinitos diferenciales de área respecto del eje X, respecto del eje Y, van a ser positivas, ¿sí? Porque están todas medidas del lado positivo del eje. Por lo tanto, es seguro que estos momentos de inercia, estos momentos estáticos, perdón, tanto el SX como el SY van a ser positivos, porque va a ser una sumatoria de todos valores positivos. ¿Qué pasa si yo al eje X, en vez de tenerlo del lado de arriba, perdón, del lado de abajo de la figura, lo hubiese tenido del lado de arriba? Y bueno, ahí la cosa cambia, porque mis coordenadas sí van a ser todas medidas para abajo, por lo tanto van a ser negativas. Entonces, el momento estático seguramente va a ser negativo también. ¿Y qué pasa si el eje está cortando la pieza? Entonces yo voy a tener diferenciales de área que me quedan por encima y diferenciales de área que me quedan por abajo. Por lo tanto, voy a tener distancias que son positivas, distancias que son negativas, que en la sumatoria pueden resultar un valor positivo, un valor negativo o un valor nulo. Por eso es que el momento estático también puede ser nulo, puede ser cero. Y la importancia fundamental que tiene este momento estático es que con ese concepto de que el momento estático puede ser cero, lo que yo puedo encontrar o derivar del concepto del momento estático es la posición del centro geométrico o del baricentro de la sección. Porque por propiedad, bueno, esto lo vamos a pasar porque solamente me interesan las fórmulas generales, el momento estático se va a anular, ¿sí?, en aquellos ejes que se denominen centrales. Y esos ejes centrales son todos los ejes que están pasando por el baricentro. Por lo tanto, si yo tengo un eje baricéntrico, esta expresión que tengo acá en forma de integral se resume a esta que tengo acá, ¿sí?, que es una pregunta, chicos. Yo señalo con la flecha en la presentación. ¿Ustedes ven la flechita moverse o no? Sí, Que se cualquiera ve. me conteste. Ah, sí se Sí, ve. profe. Sí. Perfecto, porque yo señalo y no sabía si ustedes estaban viendo o no. Entonces lo que le decía es que la ecuación esta que está acá de la integral, con el concepto de los ejes centrales y del baricentro, se deriva en esta que está acá, donde el momento estático respecto del eje X se reduce a el área A por, o sea, si el área A lo paso multiplicando por acá, al área A por la distancia y al baricentro de la sección, ¿sí? Esta ya no es un diferencial de área, sino es un área total. Esto que está acá se deriva de lo que ustedes ya han visto en estabilidad 1, que es el teorema de Varignón, ¿sí? Es el teorema de Varignón. Después, cuando terminen la clase, los repasan al teorema de Varignón, y lo que les decía el teorema de Varignón era que el momento de la resultante es, perdón que alguien me dejó el micrófono abierto, así que quiero... Bueno. Ahí está. Listo. Tengan cuidado con el tema del micrófono, porque si lo dejan abierto, se mezclan los sonidos. Entonces les decía, volviendo a esto, del teorema de Varignón. Si se acuerdan, el teorema de Varignón lo que decía
era que el momento de la resultante en un sistema de fuerza es igual a la sumatoria de los momentos de todas las fuerzas del sistema. ¿Sí? Y un momento no era más que un vector o una fuerza por una distancia. Entonces, si yo acá veo o interpreto a las áreas y a los diferenciales de área como fuercitas, ¿sí? El área total sería como la resultante de la sumatoria de los infinitos diferenciales de área. Y como cada fuercita o el área está multiplicada por una distancia, entonces puedo utilizar el concepto del teorema de Varignón y digo que la resultante total por la distancia al centro de gravedad de esa sección es igual a la sumatoria infinita de cada momento, digamos, de todas las fuerzas que tenemos en el sistema, que vendrían a ser nuestros infinitos diferenciales de área. Digamos, de ese concepto del teorema de Varignón es que surge esta conclusión de que el momento estático me determina también la posición del baricentro. Obviamente, tanto para la posición respecto al eje X como la posición para el eje Y. Y bueno, y por supuesto que todos esos ejes, ¿sí? donde el momento estático se anula, ¿sí? Se conoce como ejes centrales, ¿sí? Y la intersección de los dos ejes centrales que son perpendiculares ortogonales se conoce como el baricentro de la sección, o centro geométrico o centroide, ¿sí? Después, bueno, han hecho este ejemplo de un momento estático para un triángulo. Después ya lo verán con detenimiento cuando tengan la diapositiva, si es que no tomaron nota, ¿sí? En este caso lo hicieron mediante integración, porque conceptualmente no se olviden que la definición del momento estático es esta, y no deja de ser una definición matemática o una integral, por lo tanto lo pueden hacer mediante integración. ¿Sí? Como hemos dicho, el momento estático tiene una vital relación con el baricentro, por lo tanto podemos hacer la inversa. O sea, si yo tengo una figura cualquiera, cuyo baricentro desconozco, porque si a mí me dan una figura común, como un rectángulo, un triángulo, un círculo, yo conozco dónde está el baricentro, lo conozco, sé dónde está ubicado el baricentro. Pero si yo ya tengo una figura más compleja, como esta que está acá, la posición del baricentro se hace mucho más compleja. Entonces, yo sabiendo que hay una relación directa con el baricentro y con el momento estático, puedo, a través de los conceptos de momento estático, encontrar esa posición del baricentro. Para lo cual, lo que yo tengo que hacer es una sección compuesta como la que tengo en la figura, dividirla en tantas secciones simples como yo conozca. Por ejemplo, en este caso, a esta sección compleja se la dividió en 4 secciones, porque yo conozco dónde está la posición del baricentro de un semicírculo, conozco dónde está la posición del baricentro de un rectángulo, conozco dónde está la posición del baricentro de un trapecio. En el caso de que no conozcan la del trapecio, porque por ahí es una forma un poco menos común, a esta, en vez de dividirla en 4, la puedo dividir en 6, porque a esta área 1, por ejemplo, la puedo dividir ahí, en este rectángulo y en este triángulo. Entonces la posición del baricentro del triángulo también es más conocida. A esta área que está acá, lo mismo, la puedo dividir en este rectángulo y en este triángulo que está acá. Eso va a depender de los conocimientos que tenga el operador, digamos, ustedes que van a estar haciendo el problema, porque la idea es primero dividir a esa sección compuesta en secciones simples o secciones cuyas propiedades geométricas básicas, como la son el área y el momento, perdón, y el centro de gravedad o baricentro, ustedes conozcan. Entonces, conociendo esos valores, ¿sí? Que es lo que han hecho acá, pueden calcular la posición del centro de gravedad. Para lo cual, obviamente, lo primero que tienen que hacer es definir respecto a qué eje lo van a medir, porque acuérdense, de nuevo volvemos al principio, todo lo que vamos a ver ahora, son momentos de inercia, momentos estáticos, y todos los conceptos que vamos a ver están siempre medidos respecto a un eje, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que definir es el eje sobre el cual vamos a trabajar. Entonces, en este caso, se define un eje X y un eje Y. Entonces, todo lo que nosotros hemos desarrollado acá, todo esto que está desarrollado acá, está hecho respecto a estos ejes, a eje X y a eje Y. ¿Estamos? Entonces, directamente aplicando los conceptos de la sumatoria, en este caso, al dividir en áreas simples, ¿sí? La sumatoria, que es la integral, que es una sumatoria infinita,
pasa a ser una sumatoria finita, ¿sí? Pasa a ser una sumatoria finita, pues ya son áreas que conozco, áreas que tienen una forma que yo puedo manejar, entonces la integral se convierte en una sumatoria, y bueno, aplicando los conceptos de momento estático, puedo encontrar la posición del baricentro de esta figura compuesta, ¿sí? Medidas desde el eje X y desde el eje Y. Bueno, acá hacen un ejemplo, porque esto era un ejemplo más teórico, aquí hicieron un ejemplo práctico, ¿sí? Con valores numéricos. Fíjense las unidades, el área, medidas en longitud al cuadrado, la distancia, medidas en unidad de longitud, y el momento estático, que es esto, medido en unidades de longitud al cubo. ¿Estamos? Nunca se olviden las unidades, ¿no? Porque es fundamental. Entonces eso en cuanto a lo que son momentos estáticos. Momentos estáticos también se los conocen como momentos de primer orden. ¿Por qué? Porque después vienen los que se conocen como momentos de inercia o de segundo orden, que en cuanto a la definición, el concepto es el mismo. O sea, vamos a calcular un valor, una propiedad que se conoce como momento de inercia y que está referida a un área cualquiera respecto a un eje cualquiera. ¿Estamos? Y esa propiedad o este momento de inercia también se define a través de una integral, ¿sí? Y esa integral, que es la que tengo planteada acá, va a ser muy parecida a la anterior. Es una distancia por un diferencial de área, pero con la diferencia de que esta distancia está al cuadrado. Esa es la diferencia que hay entre los momentos de inercia y los momentos, matemáticamente hablando, obviamente, no conceptualmente, sino del punto de vista matemático, que en su definición matemática, la distancia de los momentos de inercia está elevada al cuadrado. Entonces la IXX va a ser un momento de inercia respecto al eje X del área A. Y el III va a ser el momento de inercia respecto al eje Y del área A, y sus definiciones matemáticas a través de las integrales son las que están en pantalla. ¿Por qué tienen un doble índice estas si son referidas respecto a un solo eje? Porque en realidad el momento de inercia o de segundo orden también se puede referir al mismo tiempo a los dos ejes juntos, ¿estamos? Que es el que vamos a ver después, que se conoce como producto de inercia. Por eso es que ahora tiene sencillamente el eje repetido nada más. El XX está referido al eje X y el Y está referido al eje Y. Y además, si yo me fijo acá en la pantalla, como estos ejes son ortogonales entre sí, esta coordenada y esta coordenada X, ¿sí? Están relacionadas con esta coordenada ρ en coordenadas polares, ¿sí? Porque si se fijan aquí se me forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Y este ρ al cuadrado, por el teorema de Pitágoras, pasa a ser la sumatoria de este lado al cuadrado, que es x, más este y al cuadrado, más este lado al cuadrado, que es y. Entonces x al cuadrado más y al cuadrado es igual a ρ al cuadrado, que es lo que tienen escrito acá en la pantalla. Por lo tanto, yo puedo hacer un cambio de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, ¿sí? Y al momento de inercia, ¿sí? Escribirlo o representarlo en su forma polar como la integral a lo largo del área de esta distancia ρ al cuadrado ahora por un diferencial de área. Vamos entonces en momentos de inercia o de segundo orden, vamos a tener los momentos de inercia axiales, que son los dos primeros, y el momento de inercia polar. Debido a esta relación que hay entre las coordenadas axiales y la coordenada polar, que es a través de esta relación de Pitágoras que yo les dije, es que si yo desarrollo, ¿sí?, esta integral, me queda que el momento de inercia polar no es más que la sumatoria de los dos momentos de inercia axiales, ¿sí?, que es esto que tienen escrito acá abajo. Y acá está lo que les dije recién, el producto de inercia, o también se conoce como momento centrífugo, así lo han visto también más adelante, es muy similar en concepto, con la única diferencia de que ahora está referido a los dos ejes a la vez. Por eso es que tiene un subíndice XY, ¿sí? Y obviamente las distancias ahora ya no van a estar al cuadrado, sino que va a ser la distancia al eje Y, que es la X, y la distancia al eje X, que es el Y. Entonces, volviendo a lo que hemos visto recién y la comparación con el momento estático, también tenemos que dejar bien en claro que en estos momentos de inercia
están en unidades de longitud al cubo, los momentos de inercia tienen unidades de longitud a la cuarta, porque en realidad la distancia al estar elevada al cuadrado no estoy haciendo más que agregarle un orden. Entonces los momentos de inercia, el momento de inercia polar y el producto de inercia, tienen unidades de longitud a la cuarta, perdón, longitud y longitud al cuadrado, longitud a la cuarta. ¿Sí? Ahora, el momento estático, hemos dicho que recién podía ser positivo, podía ser negativo y podía ser nulo, porque, les repito, como era una distancia, esa distancia no es más que una coordenada, eso tiene un signo. Entonces ese signo va a ser el que me va a definir el signo final de la propiedad en particular. Pero en este caso, esta también sigue siendo una coordenada, la coordenada y, que es una distancia medida desde un eje a un diferencial de área. Y esta x también sigue siendo una coordenada. Entonces esas coordenadas también pueden ser positivas y también pueden ser negativas. ¿Estamos? Pero, ¿qué pasa? Como está elevado al cuadrado, este valor, al igual que el área, siempre va a ser positivo. Por lo tanto, el momento de inercia, ¿sí?, siempre va a ser positivo. No existe conceptualmente un momento de inercia negativo. Si ustedes en alguna vez, en algún parcial, en algún práctico, están haciendo cálculos de momentos de inercia y el momento de inercia les da negativo, tengan por certeza de que han metido la pata en algún valor, porque no pueden tener momentos de inercia negativos, porque matemáticamente está impedido. ¿Sí? El momento de inercia sí o sí tiene que tener valores positivos. Y la pregunta es si puede ser nulo el momento de inercia. Y no, la respuesta es que no, el momento de inercia tampoco puede ser nulo. ¿Y por qué no puede ser nulo? Pues yo recién les dije que en caso de momento estático podía ser nulo, porque si el eje está cortando la pieza, por ejemplo, como lo sería en el caso de los ejes centroidales, que obviamente cortan a la pieza pues están pasando por el baricentro, yo voy a tener siempre en la sumatoria, porque recuerden que una integral no es más que una sumatoria, voy a tener valores positivos y valores negativos, ¿vamos? Y en definitiva, cuando yo haga la sumatoria general, esos valores positivos y negativos se me pueden llegar a anular unos con el otro y que me resulte un momento estático nulo. En este caso no va a pasar, ¿sí?, por más que el momento de inercia esté medido respecto a un eje que es baricéntrico. No va a pasar porque nunca, siempre voy a tener una suma, ¿sí? Siempre voy a tener una suma. Y nunca voy a tener en esa suma valores negativos, porque las distancias siempre van a estar al cuadrado. Entonces, así como no existen los momentos de inercia negativos, tampoco existe matemáticamente posible un momento de inercia que sea nulo, ¿sí? Solamente va a ser nulo cuando el área sea nula, o sea, cuando no tenga un área, entonces obviamente ahí va a ser nulo, pero si no es imposible que un momento de inercia sea nulo. Distinto es con el producto de inercia, porque acá ya la distancia no está al cuadrado, sino que está multiplicada una distancia por otra, y una de las dos puede ser negativa, por lo tanto hace que yo sí tenga valores negativos acá. ¿Estamos? Entonces, el producto de inercia sí puede ser negativo, sí puede ser positivo y también puede ser nulo. ¿Estamos? Pero solo en el caso del producto de inercia. Y el producto de inercia además tiene otra particularidad. Si alguno de esos ejes que yo estoy evaluando es un eje de simetría de la sección, ese producto de inercia es nulo, que es como en el caso que tengo acá, esta figura que es una figura tipo T, digamos, porque la forma tiene una forma de T. Este eje que está acá, el eje azul, el eje vertical, es claramente un eje de simetría, ¿sí? Es un eje de simetría. Entonces, cuando yo haga la sumatoria a través de la integral, siempre voy a tener, todas las distancias medidas de acá para la izquierda son negativas, y las distancias medidas desde aquí o desde el eje para la derecha son positivas. Entonces siempre voy a tener un diferencial de área y una distancia que tiene un recíproco del otro lado, que vendría a ser este diferencial de área y esta distancia. Entonces, en definitiva, con este se van a anular. Entonces, la mitad completa se va a anular con la otra mitad completa, entonces la sumatoria me va a dar nula. No va a pasar lo mismo, les repito, con los momentos de inercia, con estos, porque las distancias siempre van a estar al cuadrado. Entonces, al esta distancia estar elevada al cuadrado, va a perder su signo negativo y va a pasar a ser positivo. ¿Estamos? Entonces, por regla general, si uno de los ejes
de simetría, es de simetría, uno de los ejes de la sección que yo estoy analizando es de simetría, el producto de inercia respecto a esos dos ejes es nulo, ¿estamos? Y otra cosa que tienen que tener en cuenta respecto a los ejes de simetría, que todos los ejes de simetría, sí o sí, pasan por el centro de gravedad. ¿Sí? El eje de simetría siempre va a pasar por el centro de gravedad. Bueno, eso en cuanto a los momentos y productos de inercia o momentos de segundo orden, como se conoce. Si avanzamos un poco más, ¿sí? Ayer han definido lo que es el teorema de Steiner, y el teorema de Steiner para lo que se usa es para encontrar momentos de inercia respecto a unos ejes cualquiera, cuando ya conozco momentos de inercia respecto a otros, porque por ahí los conozco porque ya hice la integración, o porque me lo dan de datos, o por lo que sea, pero por alguna razón yo necesito calcular los momentos de inercia respecto a otros ejes, entonces no hace falta que me ponga a integrar nuevamente, sino que directamente con el teorema de Steiner, a través de estas dos expresiones que tengo acá, ¿sí? Puedo encontrar los momentos de inercia respecto a un eje X', conociendo el momento de inercia respecto a un eje X, y conociendo además la distancia que hay entre los dos ejes que estoy estudiando. ¿Sí? Lo mismo si lo llevo al eje Y, es conocer el momento de inercia respecto al eje Y', cuando yo ya conozco el momento de inercia respecto a un eje Y y la distancia A que hay entre esos dos ejes. ¿Estamos? Entonces, el momento de inercia, el teorema de Steiner, visto desde el punto de vista de los momentos de inercia, tiene esta definición que está acá, y bueno, han hecho esta verificación ayer con la doctora. Si particularmente, por alguna cuestión, yo lo que conozco es el momento de inercia, o sea, este que yo conozco, el XX, digamos que es el que conozco, si justo da la casualidad que ese que yo conozco es un centro, es baricéntrico, el teorema de Steiner se limita o se reduce a esta expresión que está acá. ¿Por qué? Porque si se fijan, acá tenía una expresión más que implicaba un momento estático respecto al eje que yo conozco. ¿Estamos? Era esto que está acá, el SX, el momento estático del área respecto al eje X que yo estoy estudiando. ¿Estamos? Pero si yo les digo, este eje X justamente coincide con el eje que es un eje baricéntrico o un eje central, ese SX va a ser nulo. ¿Sí? Va a ser nulo porque habíamos dicho que la distancia al baricentro va a ser nula, entonces el SX va a ser nulo, por lo tanto la expresión del teorema de Steiner se reduce a esto que está acá. ¿Sí? La expresión del momento de inercia respecto a un eje X cualquiera, conociendo el momento de inercia respecto a este eje X que es baricéntrico, se reduce a esta expresión que está acá. Y el teorema de Steiner no tan solo sirve para los momentos de inercia, sino también para el producto de inercia. ¿Sí? Fíjense que la diferencia es que la distancia que hay entre un eje y el otro no va al cuadrado, sino que van las dos distancias, A y B. Han definido también otra propiedad que se conoce como radio de giro, y el radio de giro lo que mide de alguna forma es la robustez de una pieza. El radio de giro es el concepto que vamos a utilizar más adelante en la materia, el último concepto, de hecho lo vamos a ver en las últimas unidades, pero bueno, es una propiedad geométrica también, y definición lo tienen que saber ahora por definición. Y el radio de giro se define a través de esta expresión que está acá, que es la raíz del momento de inercia respecto a un eje sobre el área. Fíjense que el radio de giro, les repito, siempre lo mismo, algo que no tienen que perder de vista nunca ustedes cuando están trabajando en esta unidad. Siempre todas estas propiedades están referidas a un eje. Entonces, que me pongan el valor I solito sin un subíndice, o este I solito sin un subíndice, no me dice nada, porque me está faltando respecto a qué eje lo están midiendo. Por eso es que el radio de giro también tiene un subíndice que me indica respecto a qué eje lo estoy midiendo. ¿Estamos? Entonces, en este caso tengo escrito las expresiones que me definen los dos radios de giro respecto al eje X y respecto al eje Y. Entonces el radio de giro respecto al eje X es la raíz del momento de inercia respecto al eje X sobre el área total de la figura. Ahora, fundamental, de nuevo lo mismo, ¿qué unidades tiene el radio de giro? Obviamente el radio de giro es una distancia, ¿sí?
y esa distancia obviamente va a tener unidades de longitud a la primera potencia, porque si se acuerdan, ¿qué unidades tenían los momentos de inercia? Longitud a la cuarta. El área tiene unidades de longitud al cuadrado, entonces longitud al cuadrado sobre longitud, perdón, longitud a la cuarta sobre longitud al cuadrado, me queda longitud al cuadrado, y la raíz de la longitud al cuadrado me da o me deriva en una unidad de longitud a la primera potencia. Entonces el radio de giro tiene unidades de longitud. Ahora, el radio de giro es una distancia y está medida respecto a un eje. Puede ser positivo, puede ser negativo. No, negativo no puede ser nunca. ¿Por qué no puede ser nunca? Primero porque está abajo, es una expresión que surge de una raíz. Si sería negativo, estamos metiéndonos en el mundo de los imaginarios. Eso primero. Y segundo, porque el I, o el momento de inercia, recuerden que nunca puede ser negativo, eso hemos dicho, nunca va a ser negativo. Siempre va a ser positivo. Y el área, lo mismo, un área siempre va a ser positivo, un área no existe, un área negativa, y tampoco existe un área cero, porque si tengo un área cero, entonces no tengo sección para analizar. Entonces el radio de giro nunca puede ser negativo, nunca puede ser nulo tampoco, porque obviamente esto tampoco puede ser nulo. Entonces siempre va a ser positivo y va a tener unidades de longitud. Bueno, acá han hecho un ejemplo concreto de un rectángulo donde calcularon el momento de inercia respecto a un eje, calcularon el radio de giro respecto al mismo eje y calcularon un momento de inercia respecto a otro eje, que es un eje que pasa por la base. ¿Sí? Esto lo han visto ayer, después cuando tengan la filmina lo ven bien, y han hecho estas otras aclaraciones de cómo tratar a las piezas, a las secciones gruesas o secciones delgadas. ¿Esto por qué? Porque ustedes ahora en esta primera instancia, en esta primera unidad, vamos a estudiar, digamos, para aprender, porque ustedes están aprendiendo en estos momentos, van a aprender a trabajar con figuras simples, con triángulos, con rectángulos, con círculos, con trapecios, con cuadrados, pero en realidad van a ver que cuando empecemos a darle forma a nuestras estructuras, las secciones que toman esas estructuras tienen secciones un poco más complejas. Y nosotros en general, en la construcción en Argentina, tenemos muchos perfiles, ¿sí? O sea, usamos vigas, usamos columnas, que son de perfiles normalizados, ¿sí? Que ya tienen formas específicas y que no tienen una forma regular o sencilla como nosotros las conocemos. Entonces, este tipo de formas que tenemos acá se van a cansar de verlos en la vida profesional. Por eso es que a partir de ahora la doctora lo quiso introducir de temprano a una figura de sección gruesa, a una figura de sección delgada, para que ustedes ya se vayan familiarizando con el tema. Pero en definitiva, si se fijan, si la figura tiene una sección gruesa, es el mismo concepto que hemos hecho recién. A la sección gruesa, que es una sección L, la dividimos en dos secciones que conozco, un área 1, que es una sección rectangular, y un área 2, que es otra sección rectangular, nada más. O sea, no tiene mucha más complejidad que eso. Lo mismo acá. Acá es exactamente lo mismo, es dividirla en dos secciones rectangulares, con la única diferencia que como la sección es tan delgada, esta dimensión H y esta dimensión B respecto a este espesor son demasiado grandes, por lo tanto yo considero que el espesor E es despreciable, o sea que tiende a cero. Entonces el espesor E se me anula de la ecuación, entonces es como una simplificación nada más, pero conceptualmente no deja de ser lo mismo. ¿Estamos? Todo esto que hemos visto hasta ahora no ha sido más que un repaso de lo que han visto ayer. Entonces, a partir de ahora viene la parte nueva, que es rotación de ejes. Por lo tanto, yo lo que quiero preguntar es si hasta ahora alguno tiene alguna duda o quiere que vuelva alguna presentación, alguna filmina en particular, o si continúo nomás. Recién veo, no tengo, les cuento que no tengo el chat activo, o sea, cuando tengo la presentación no lo tengo al chat, así que ahora veo una pregunta que dice qué representa el producto de inercia o para qué nos sirve. En realidad, el producto de inercia y el momento de inercia en estos momentos no tienen mucho sentido físico. Sí el momento estático, porque el momento estático, como les dije, es una forma o el concepto del momento estático lo utilizamos para calcular el
el baricentro, la posición del baricentro. El producto de inercia o el momento de inercia en estos momentos no van a tener una función concreta, lo van a ir viendo más adelante. Lo mismo el radio de giro, o sea, son medidas de la inercia que tiene una estructura, de la robustez que tiene una estructura, pero no traten de buscarle ahora una definición concreta o una funcionalidad concreta del término, porque no lo tiene. ¿Alguno tiene otra pregunta o continúo nomás? Profe, Sí. quería consultar qué momento tendríamos que... Se te corta, Leonardo. ¿Qué momento qué, perdón? Conozcamos Leonardo. ¿Me escucha, profe? Ahora sí. Repetime la pregunta. Quería preguntarle en qué momento Bien. aplicamos los ejes del baricentro. ¿Cómo? ¿En qué momento o qué momento? Claro, o sea, si conocemos el baricentro de la figura. Lo que pasa es que lo que yo no les dije todavía es lo siguiente. Nosotros hemos dicho que utilizamos el teorema de Steiner, perdón, para encontrar el momento de inercia, por ejemplo, o el producto de inercia, o el radio de giro, o momento estático, respecto a un eje, cuando yo ya conozco el de otro eje, ¿sí? ¿Y en qué situaciones yo conozco el de otro eje? Bueno, lo conozco porque yo ya lo integré, porque ya lo derivé, porque lo conozco porque me lo sé de memoria, o porque me lo conozco porque lo han usado miles de veces, que es lo que va a pasar a ustedes en la materia y en su vida profesional. En todas las bibliografías que ustedes pueden encontrar de este tema, ¿sí?, van a encontrar tablas de propiedades de la superficie. Yo les voy a compartir una. A ver. Me la tengo abierta. Les voy a compartir esa. Este, por ejemplo, está sacado de una bibliografía de un libro de resistencia de materiales. Van a encontrar en cualquier libro tablas, ¿sí?, donde van a ver propiedades geométricas de superficies o de formas simples, como un rectángulo, un cuadrado, un triángulo, fíjense, un círculo, el trapecio, el semicírculo. Recién habíamos dividido en figuras simples. Yo le había dicho, por ahí un semicírculo es una figura simple, pero por ahí no necesariamente todo el mundo sabe a qué posición está ubicado el baricentro de un semicírculo. Sí, de un círculo que está justamente coincidiendo con el centro del círculo, pero el del semicírculo es un poco más complejo, de un aro, digamos, un círculo hueco. Entonces estas tablas las van a encontrar siempre. Y estas tablas, si se fijan, siempre, o bueno, mayormente en realidad, tienen valores de momentos de inercia. Y esos momentos de inercia están, por lo general, referidos siempre a ejes baricéntricos. Si se fijan en el caso que tengo acá concreto del rectángulo, en esta tabla, hay muchas tablas, ¿no? Nosotros a la tarde le vamos a subir una tabla también para que ustedes utilicen. Este es un ejemplo de un libro que yo tengo, que también se los debe haber dado de la doctora en la bibliografía, después del libro de Cervera, después ya se fijan. Pero en este caso, en rectángulo, yo tengo, por ejemplo, el valor del área, tengo ubicado a dónde está el baricentro. Obviamente todo el mundo sabe que un rectángulo está a la mitad, a la altura sobre 2, y tengo los momentos de inercia respecto al eje Z, que es este, y al eje Y, que es este vertical, y que los dos son baricéntricos. ¿Estamos? Y además, adicionalmente me da un momento de inercia más, que es el momento I1 respecto al eje 1, obviamente, que es este que está acá por abajo de la base. ¿Estamos? Entonces, por lo general, y esto creo que responde a tu pregunta, nosotros siempre vamos a tener este valor que está acá, que es el momento de inercia respecto a ejes baricéntricos. Por lo general siempre lo vamos a tener, porque ya lo sabemos, o porque lo vamos a ver de una tabla, o porque me lo van a dar de dato. ¿Estamos? Fíjense que el del triángulo está acá, está la posición del baricentro, y está también el momento de inercia respecto al eje Z, respecto al eje Y, y respecto a un eje
que pasa por la base, lo mismo para el caso del círculo, lo mismo para el caso del trapecio, y bueno, para todas estas figuras que tenemos acá. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta, o sea, el momento de inercia respecto a ejes baricéntricos, o por lo general, digamos, información de las figuras respecto a ejes baricéntricos, vamos a tener siempre. No sé si eso respondía a tu pregunta, que cuándo vamos a tener valores Sí, profe. de los ejes baricéntricos. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Bueno, no hay nada en el chat, continúo nomás. Continúo con la presentación. De la misma forma, ¿sí?, que les acabo de decir que yo puedo conocer un momento de inercia, ¿sí?, respecto de otro eje, conociendo el de un eje anterior, que por ejemplo puede llegar a ser el baricéntrico, y que les repito, en el caso más general siempre vamos a conocer el baricéntrico. Por lo general siempre lo vamos a conocer porque ya lo saben, porque lo utilizaron en otro problema, o porque tienen una tabla a mano, y las tablas por lo general siempre me lo dan. Entonces, de la misma forma, yo puedo conocer otros momentos de inercia conociendo digamos, valores de momento de inercia, pero no de ejes paralelos, sino de ejes rotados respecto a los que yo conozco. Puedo conocer el momento de inercia o el valor que toman estos momentos de inercia respecto a ejes que yo ya conozco, pero que están rotados respecto al eje original, sin necesidad de volver a integrar todo de nuevo, porque acuérdense que en este caso yo he calculado para esta figura azul, que es una figura de área A, he calculado el momento de inercia respecto al eje X, ¿sí?, utilizando esta distancia Y, a través de una expresión que es una integral. Pero si yo a este eje X lo roto a este valor alfa y tomo esta nueva posición X segunda, ¿sí?, ahora esta distancia ya no representa nada para este eje X inclinado, ¿no?, sino que ahora el valor a la, digamos, la distancia al diferencial de área, ahora pasa a ser esta inclinada que está acá, que es la Y segunda. Entonces, si yo quisiera conocer ese nuevo valor del momento de inercia respecto al eje X segunda, tendría que volver a integrar esta figura, ¿sí?, utilizando ahora estas distancias perpendiculares o medidas respecto a este eje. Pero si yo ya, y lo mismo obviamente si tengo el eje Y y el eje inclinado Y segunda. Pero si yo ya conozco el momento de inercia y el producto de inercia respecto al eje X e Y originales, puedo encontrar los valores que toman los momentos de inercia y los productos de inercia respecto a estos nuevos ejes inclinados, utilizando las ecuaciones las ecuaciones de transformación de espacios. Ustedes esto lo tienen mucho más claro que yo, espero. Si no lo tienen, lo pueden repasar, del álgebra, porque ustedes tienen más claro o más reciente los conceptos del álgebra. Esto se puede hacer aplicando un cambio de base, ¿sí? Y es un cambio de base respecto a dos ejes que son perpendiculares entre sí, o sea, el eje X y el eje Y son perpendiculares, ¿sí?, de la misma forma que el eje X segunda y el eje Y segunda también son perpendiculares. Entonces, para relacionar esa nueva posición de dos ejes que están rotados a un ángulo alfa, tengo que utilizar o hacer este cambio de base. Y este cambio de base, ¿sí?, se hace a través de una matriz. Esta matriz A que le estoy nombrando, que le estoy marcando acá, tiene la particularidad de ser una matriz ortogonal, o también conocida como ortonormal, ¿sí? Les repito, los conceptos de matrices ustedes lo tienen más claro que yo, pero que una matriz sea ortogonal significa que la traspuesta y la inversa de la matriz son iguales. ¿Y para qué nosotros utilizábamos estas matrices inversas? La matriz inversa lo que me daba era, digamos, lo que me decía era que una matriz multiplicada por su inversa era igual a la matriz identidad, ¿se acuerdan? Entonces, en el caso de una matriz ortogonal, se verifica esta igualdad que está acá, que la matriz inversa es igual a la matriz transversal. Entonces, esta matriz A que yo tengo acá me sirve para hacer un cambio de base de ejes. Entonces, todas las coordenadas que yo tenga
en esta ejes que están acá, segunda, eje X segunda, Y segunda, multiplicado o cambiado las bases a través de esta matriz, ¿sí? Me va a relacionar estas coordenadas con las coordenadas originales. Entonces, utilizando este concepto que yo tengo acá, yo puedo hacer lo mismo, haciendo un cambio de base, para encontrar los nuevos momentos de inercia o los nuevos productos de inercia. ¿Estamos? A través de la misma matriz. ¿Estamos? Lo que pasa es que esta expresión que yo tengo escrita acá, ¿sí? Es el cambio de base, ¿sí? Para un vector, porque acá yo tengo un vector, esto es un vector, esto también es un vector, porque en realidad son coordenadas, acuérdense, estas son eje X y eje Y, digamos, son coordenadas ortogonales. Entonces, esto que yo tengo acá escrito es el cambio de base para un vector. Pero cuando yo ya voy a trabajar con las propiedades inerciales o la inercia de una sección, ¿sí? Ese vector se me convierte, ¿sí? en una matriz o en un tensor de segundo orden, como lo tengo escrito acá. ¿Sí? El vector también es un tensor, con la diferencia que es un tensor de primer orden. Y el escalar también es un tensor, nada más que un tensor de orden cero, de orden nulo. ¿Vamos? Entonces, la inercia yo la puedo escribir, ¿sí? De esta forma que tengo en pantalla, como un tensor de segundo orden, que no deja ser más que una matriz de 2×2. Entonces, si yo escribo la inercia o todos los datos de inercia que yo conozco, que vendría a ser el momento de inercia respecto al eje X y el momento de inercia respecto al eje Y, y el producto de inercia respecto al eje X e Y, y sabiendo que estos dos productos de inercia son los mismos, ¿sí? El XY y el IX son iguales, puedo escribir la inercia de esta forma que está acá. Entonces, si lo que yo quiero es calcular los momentos de inercia no respecto a estos ejes, sino respecto a estos ejes que están rotados a un ángulo alfa, lo que tengo que hacer es un cambio de base, pero ya no a un vector, sino a este tensor de segundo orden. Y esto era el cambio de base de un vector a otro vector. Ahora esto que tengo acá es el cambio de base de un tensor de segundo orden a otro tensor de segundo orden. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer para encontrar los nuevos valores de inercia respecto a un eje rotado, ¿sí? Un ángulo alfa, tengo que aplicar esta expresión algebraica que tengo acá. La matriz A, que es la misma matriz esta que tengo acá, por, ¿sí? La matriz de inercia o la inercia completa de una sección como la tengo escrita acá, y por la matriz transversal. ¿Sí? Entonces, esto obviamente va a ser un resultado, también va a ser un tensor de segundo orden, también va a ser una matriz de 2×2, con la diferencia de que en el primer, digamos, en el primer lugar, o en la primera posición de la matriz, voy a tener el momento de inercia respecto a este eje X, pero el eje segundo, o sea, el eje ya rotado. Lo mismo en el caso del Y rotado, y lo mismo en el caso de los productos de inercia. ¿Y cómo hacen para hacer una multiplicación de matrices? Bueno, es un poco lo que está resaltado acá, que eso lo tendrían que saber. Acá hay un paso previo que no está puesto en la filmina, que es la multiplicación de Y por A traspuesta. ¿Sí? Acá está hecha esta multiplicación que es la matriz A por el producto de Y por A traspuesta, que es esto que está acá. Entonces, si se acuerdan, la multiplicación de matrices, este primer término o esta primera ubicación de la matriz, este primer término que está ubicado acá, va a ser el producto de esta fila por esta columna. Esta que está acá va a ser el producto de esta fila por esta columna. ¿Estamos? Son productos vectoriales, o sea, es esto por esto, más esto por esto. Espero que todo esto se lo tengan bien claro, si no lo tienen claro, lo repasan, porque esto no es más que un producto vectorial, o sea, utilizado en el producto de matrices. Entonces, en definitiva, este valor que está acá va a ser el producto vectorial de este vector por este vector. Este que está acá va a ser este vector por este vector, o sea, el horizontal por el vertical. De la misma forma, este va a ser el de abajo por el primero, y este que está acá va a ser el de abajo por el primero. Y esos productos me van a derivar en estas expresiones que yo tengo acá. ¿Sí? Que va a ser el momento de inercia respecto al eje X, pero X segunda, es decir, el X rotado,
Y fíjense que esto está en función de el momento de inercia respecto al eje X que yo ya conocía, el producto de inercia respecto a los ejes X e Y que ya conocía, y el momento de inercia respecto al eje Y que ya conocía, y además respecto al ángulo alfa que hay entre un eje y el otro, ¿sí? Todos estos valores que están acá, yo ya los conozco. Entonces, mediante este producto vectorial, este producto tensorial, perdón, que tengo acá, y haciendo el concepto de un cambio de base, lo que yo obtuve es los nuevos valores de los productos de inercia, ¿sí?, respecto a estos ejes que están rotados un ángulo alfa respecto a los originales. Entonces, acá lo único que hace es una operación, ¿sí? Empieza a agrupar términos, recordando que esto y esto son iguales, porque en realidad es el producto de inercia respecto a dos ejes, es el mismo. Entonces, operando un poco, llegamos a estas expresiones, ¿sí? Que es lo mismo que esto, pero un poco más reducido nada más. Y además, esto que está escrito acá, es otra forma, utilizando identidades trigonométricas, es otra forma de representarlo. ¿Esto por qué? Porque depende de ustedes a dónde lo vean, a este tema, lo pueden ver con una expresión o con la otra, pero en realidad es lo mismo, porque el coseno cuadrado de alfa, conceptualmente, o sea, matemáticamente es lo mismo que 1 más el coseno de 2 alfa sobre 2. La misma forma, el seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos el coseno de 2 alfa sobre 2, y bueno, y este producto que está acá, de 2 veces el seno de alfa coseno de alfa, no es más que el seno de 2 alfa. Esas son identidades trigonométricas nada más. O lo pueden ver así, o lo pueden ver con las expresiones de la llave de abajo. Pero básicamente, y retomando, nosotros a través de un cambio de base, lo que hemos hecho es conocer los momentos de inercia respecto a ejes rotados, conociendo, ¿sí?, qué rotación tiene un eje respecto del otro, y conociendo estos valores de momento de inercia respecto a los ejes originales. ¿Estamos? Eso utilizando los conceptos del álgebra, ¿sí?, de cambio de base, pero hay otra forma que por ahí para mí es un poco más sencilla, y que es un poco como lo veían la gente, bueno, los que son recursantes lo van a tener más claro, o por ahí lo van a recordar de esta forma. Directamente también se lo puede calcular a través de la expresión matemática o conceptual de lo que es el momento de inercia. Porque si se acuerdan, yo les dije, volviendo a esta figura que está acá, yo les dije el momento de inercia respecto a este eje X segunda es la integral a lo largo de toda el área de esta distancia y segunda, ¿sí?, al cuadrado por el diferencial de área, y la integral, que es la sumatoria infinita de los infinitos diferenciales de área, me va a dar por integración el momento de inercia respecto a este eje X segunda, que es lo que yo tengo escrito acá. Conceptualmente, digamos, la definición del momento de inercia. Pero esta no es más que una coordenada, y esa coordenada está directamente relacionada a las coordenadas X e Y de mi sistema original a través de estas expresiones que está acá, y estas expresiones que están acá, ¿de dónde surgen? Y bueno, de esto que está acá, de este cambio de base que hemos hecho acá, porque acá hemos dicho que estábamos hablando de coordenadas. Es como relacionaba estas coordenadas con estas coordenadas a través de este cambio de base, a través de esta matriz A. O si no, más sencillo, ustedes si quieren lo pueden ver, es haciendo la trigonometría de este gráfico que está acá. O sea, es relacionar este valor con este y con este. Es muy sencillo igual, porque este alfa que está acá es el mismo que está acá, es el mismo que está acá. Entonces pueden relacionar este valor con este, sabiendo que acá tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? O sea, es digamos, un ejercicio trigonométrico muy sencillo, que no les debería llevar más de 5 minutos si lo hacen en el papel, pero bueno, conceptualmente no deja de ser eso, un cambio de base. Entonces, como yo conozco esta relación, ¿sí?, de coordenadas, entonces sencillamente lo puedo utilizar acá, y a esta coordenada que está acá, que es una Y segunda, la pongo en función de las coordenadas X e Y que yo conocía a través de esta expresión. ¿Estamos? Entonces, si yo desarrollo esto que está acá desarrollo el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más el doble producto del primero por el segundo, me queda esta expresión que está acá.
Si yo acá sigo desarrollando u operando matemáticamente esta integral, acá me queda la integral de una sumatoria, es la suma de las integrales. ¿Estamos? O sea, distribuyo la integral en este término que está acá y empezamos a identificar algunas cosas conocidas. Esta integral que me queda acá, el seno cuadrado de alfa obviamente es una constante, puede salir afuera de la integral. El coseno cuadrado de alfa también es una constante, la puedo sacar afuera de la integral. De la misma forma, este 2 por seno coseno. Entonces, cuando empiezo a identificar estos valores, esto que está acá no es más que el momento de inercia respecto al eje Y. Esto no es más que el momento de inercia respecto al eje X, por su definición matemática. Y este es el producto de inercia respecto a los ejes X e Y. Por lo tanto, este valor del momento de inercia respecto al eje X segunda, aplicado a través de su definición matemática, me queda con esta expresión, que si se fijan es exactamente igual a la primera. Está un poco desordenada nada más, pero es la misma. Y seno de alfa cuadrado está acá, y XX coseno de alfa cuadrado está acá, y menos 2 veces IXY seno de alfa coseno de alfa, está acá. Y de la misma forma, el II respecto al eje segunda que está rotado, por su definición matemática, vendría a ser la integral a lo largo del área de esta coordenada nueva, coordenada rotada al cuadrado. Entonces, si yo acá pongo esta expresión que tengo acá, operando de la misma forma llega a esta expresión. Y de la misma forma, el producto de inercia operando llego a esta expresión. Entonces, les repito lo que les dije al principio. Por ahí los que son recursantes, el año pasado cuando veíamos, o los años anteriores cuando veíamos este tema, esta modalidad o esta forma de encontrar estos nuevos momentos y de inercia respecto a ejes rotados, les resulta más familiar, porque es así como lo hacíamos. Pero conceptualmente es lo mismo que hemos hecho al principio, haciendo un cambio de base de matrices y de vectores. ¿Estamos? Bueno. Entonces, de esta forma, ¿sí?, nosotros podemos conocer, volvamos al principio, los momentos de inercia respecto a ejes rotados, ¿sí?, conociendo los momentos de inercia respecto a un sistema de ejes que yo ya conozca y conociendo también, además, obviamente, en qué ángulo está rotado. ¿Sí? Yo necesito conocer los momentos de inercia respecto a un par de ejes coordenados y respecto a el ángulo, digamos, de rotación que tienen estos nuevos ejes para relacionarlos uno con los otros. Entonces, con estas ecuaciones de transformación, que así se llaman, estas que tengo en pantalla, son ecuaciones de transformación, yo puedo conocer los valores de infinitos ejes que rotan respecto a los ejes originales, respecto al eje O, perdón, no al eje, sino al centro O, ¿sí? Porque obviamente alfa puede tomar infinitos valores. Entonces, de todos esos infinitos valores que va a tomar el valor alfa, ¿sí?, yo voy a encontrar valores de momentos de inercia que van a ser máximos y que van a ser mínimos, ¿sí?, que matemáticamente van a ser extremos, ¿sí?, que van a ser valores, los valores límites, digamos, un límite máximo y un límite mínimo. Entonces, a medida que vamos avanzando en la materia, nosotros vamos a ver que nos resulta necesario conocer esos valores máximos y esos valores mínimos de los momentos de inercia que encontramos en una sección. Esos valores máximos y esos valores mínimos obviamente se van a dar en unos ejes, que no los conozco pero que los tengo que encontrar, y que una vez que los encuentre no van a ser ejes cualquiera, ¿sí?, sino que van a pasar a tener un nombre que son los que están ahí en pantalla, el título que está en pantalla, ejes principales de inercia, ¿sí? Entonces, los ejes, acá leamos lo que dice acá, entre todos los posibles ángulos alfa que definen una rotación de los ejes X e Y, siempre rotando respecto al punto este O, existe solo uno donde, o sea, una posibilidad, una rotación, donde los momentos de inercia se hace máximo uno y mínimo el otro. En tanto, el momento centrífugo o producto de inercia se hace nulo. Cuando nosotros estamos frente a esa situación o a esa posición de ejes,
Esos ejes reciben el nombre de ejes principales de inercia. Y los momentos, ¿sí?, de inercia que están asociados a esos ejes principales de inercia van a tomar el nombre de momentos principales de inercia. Y son los momentos que a mí siempre me van a interesar en la materia más adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar esos ejes principales y esos momentos principales? Tenemos tres caminos. Esos tres caminos para encontrar ejes principales y sus consecuentes momentos principales son los tres que están ahí. El A es considerando la ecuación característica del tensor de inercia. Recordemos, el tensor de inercia era este que está acá. Este I es el tensor de inercia, donde tengo todas las componentes, ¿sí?, del estado de inercia que tiene la sección. Entonces puedo trabajar con la ecuación característica de ese tensor de inercia. Puedo maximizar la ecuación de transformación, que es esta. Ya vamos a ver por qué y cómo se lo hace. O puedo utilizar una forma gráfica que se conoce como círculo de Moore. Cualquiera de estos tres caminos nos llevan a un mismo resultado, y es encontrar las direcciones o los ejes principales de inercia y sus consecuentes momentos principales de inercia. Vamos a empezar con la primera. ¿Cómo lo hace la primera? En realidad, de la misma forma lo hacen todos. Lo que hacen todos, o estas tres formas, digamos, es decir, bueno, primero vamos a encontrar a qué rotación de eje los valores de los momentos de inercia son máximos y mínimos. ¿Vamos? O sea, primero encuentra esa rotación o ese ángulo y después calcula el momento de inercia, ¿sí? Entonces, la primera es tratar uy, se me fue acá. La primera, considerando la ecuación característica del tensor de inercia, lo que busca es encontrar esta posición inclinada que está acá, que es una x segunda, ¿sí?, que coincide con un vector L1, ¿sí?, que es este que está acá. Y ese vector L1 es el que coincide con la dirección o con el eje principal de inercia. Es decir, sobre este eje se va a dar el momento principal de inercia o el momento máximo. Y de la misma forma, ¿sí?, es encontrar qué valor rota el eje Y, ¿sí?, para que coincida con una dirección L2, para que el momento de inercia en esta otra dirección sea el mínimo que está acá. ¿Estamos? Es como un camino inverso, es primero encontrar la dirección y después encontrar el valor del momento de inercia. Lo que yo tengo acá es el ángulo que forma esta dirección L1 con el eje X, por eso esta notación que ven acá, y esto que está acá es encontrar el ángulo que esta dirección L1 forma con el eje Y. Y acá lo mismo, el ángulo que L2 forma con el eje Y y el ángulo que L2 forma con el eje X. ¿Estamos? Entonces, tratar de encontrar estas posiciones. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, utilizando la ecuación característica del tensor de inercia. Les repito, esto de la ecuación característica, ustedes lo han visto en álgebra también, y lo ven un poco más, lo deben tener un poco más presente o más fresco, seguramente fresco que yo. El tema de la ecuación característica se reduce a resolver un problema de autovalores y autovectores. Entonces, obviamente, todo lo que ustedes traen del álgebra está reducido acá, y eso se reduce a resolver esta ecuación que está acá. Si lo que yo quiero o lo que yo tengo es este valor de la inercia, y lo que yo quiero es encontrar los momentos principales de inercia, momentos extremos, momentos máximos y mínimos, y lo que quiero encontrar, o sea, mi incógnita en este caso es la dirección, L, que es esto que tengo acá, se tiene que satisfacer esta ecuación, ¿sí?, que el momento o la matriz de inercia por la dirección L menos esta matriz nueva o este valor nuevo que tengo acá, que es el I asterisco, por la dirección L, tiene que ser igual a 0. Si yo acá este L saco factor común, o opero matemáticamente un poco esto, se me reduce a esta expresión que está acá, ¿sí? Lo que dice es sacar factor común, el vector este L, que les repito, me representa la dirección principal, que es lo que estamos buscando. Buscar la dirección principal para ver cuáles son los momentos de inercia asociados a esa dirección principal. Entonces, esto obviamente tiene varias soluciones. La primera solución que siempre se viene a la cabeza es la solución trivial, que es la que nunca me interesa, que la solución trivial sería que esto va a ser 0 cuando el L sea 0.
pero no me interesa esa solución, es la que se conoce como solución trivial. Entonces, para evitar la solución trivial, lo que se me tiene que cumplir para que esta ecuación se verifique es que el determinante de esta matriz que tengo acá, porque esto acuérdense que es una matriz, porque esto es una matriz, y esto también obviamente, esto que está acá, por eso que está multiplicado por la matriz de identidad, que este determinante es lo que tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces, desarrollando esta matriz, acuérdense que esta es la matriz de inercia con la que yo parto, que tenía componentes IXX y menos IXY, menos IXY, que estas dos son iguales, y, bueno, acá hay un error, acá tiene que ir II, ¿no? Acá tiene que ir II. Entonces, cuando yo desarrollo este determinante, ¿sí? Y lo igualo a 0, y operando algebraicamente esa ecuación, lo que yo derivo es a lo que se conoce como ecuación característica de la matriz. ¿Estamos? Acá de nuevo les repito, van a tener que repasar un poco los conceptos del álgebra para calcular el determinante era de una matriz de 2×2, era este valor por este valor menos este valor por este valor, que es esto que se ve acá. Acuérdense que el determinante de una matriz se reducía a un valor escalar, ¿no? Entonces, operando algebraicamente esta ecuación que está acá, o esta igualdad, yo llego a esta expresión que está acá. ¿Sí? Donde, fíjense que ya me desentendí de la dirección de alguna forma, porque justamente estoy analizando la solución que no es trivial, y tengo una ecuación característica que está definida en esta incógnita que está acá, que es el I asterisco. ¿Estamos? Y estos valores que están acá, yo sencillamente los voy a agrupar y los voy a llamar I0 e I'0, y estos valores que están acá se conocen como primer y segundo invariante de inercia. Después, cuando veamos en la clase que viene, o dentro de 2 clases, estados de tensiones, vamos a ver también primer invariante de tensión, segundo invariante de tensión, tercer invariante de tensión. Acá lo mismo, y esto significa, el hecho de que sea invariante, significa que es independiente del eje. A ver si me explico. O sea, este primer invariante, que es la suma del momento de inercia XX y el momento de inercia Y, va a ser igual si yo lo estoy midiendo respecto a un eje X segunda e Y segunda. O sea, si yo hago el Y XX segunda más el Y segunda, la suma de los dos va a ser igual, va a ser el valor I0, por eso se llama invariante de inercia, porque no varía respecto a los ejes. Y lo mismo es esto que está acá, por eso que llaman invariantes de inercia. Entonces, en definitiva, esto que está acá es una ecuación característica, se conoce como ecuación característica, y es una ecuación de segundo orden. Fíjense que la incógnita está elevada al cuadrado. ¿Y cómo ustedes hacían para encontrar las raíces de una ecuación de segundo orden? ¿Sí? ¿Y cuántas incógnitas tiene una ecuación de segundo orden? Obviamente esta ecuación de segundo orden tiene 2 incógnitas. ¿Y cómo encontramos las raíces de esta ecuación? Bueno, si se acuerdan, la fórmula que no se la olvidan nunca, cuando sean ingenieros, nunca se la van a olvidar, de menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2a. Seguramente todos se acuerdan de esa expresión. Entonces, eso que está acá, hecho acá, desarrollado, en realidad es esa expresión. Es encontrar las raíces de esta ecuación característica que está acá. Y las raíces de esta ecuación característica que está acá se conocen como autovalores. ¿Sí? Esos autovalores, o esas 2 raíces, van a ser justamente los valores que yo estoy buscando. El valor máximo del momento de inercia y el valor mínimo del momento de inercia, que se conocen como momentos de inercia principales. Yo voy a tener 2 soluciones, una asociada al más y la otra asociada al menos, y esas 2 soluciones van a ser el máximo y el mínimo. Por notación, siempre que vean I1 es el momento de inercia principal máximo, y siempre que vean I2 es el momento de inercia principal mínimo. ¿Sí? El 1 significa que está asociado a un eje 1, que es el que se conoce como eje de inercia 1, y el 2 es porque está asociado a un eje principal o eje de inercia 2. ¿No? Entonces, con esta expresión encontrando digamos, la solución de esta ecuación característica, yo obtuve los valores de los momentos de inercia máximo y mínimo. Pero todavía este problema no está terminado acá, porque yo ya obtuve los valores de los momentos de inercia, pero todavía me está faltando encontrar
perdón, respecto a qué ejes o cuánto han rotado esos ejes para llegar a esos valores. Bueno, para eso, esto, les repito, es una resolución de un problema de autovalores y autovectores. Yo acá encontré los autovalores. Ahora lo que tengo que hacer es encontrar cuáles son los autovectores que están relacionados con esos autovalores. Esos autovectores no van a ser más que las direcciones principales que estoy buscando, para lo cual lo que yo tengo que hacer es volver a esta ecuación que tengo acá, ¿sí? Volver a esta ecuación que tengo acá y encontrar este valor de L1 y este valor de L2, reemplazando acá el valor de I1 y el valor de I2, que son los que acabo de encontrar. ¿Estamos? Entonces, cuando yo reemplace el valor de I1, lo que voy a tener es el vector L1. En la solución, digamos, va a ser el vector L1. Y cuando reemplace el valor I2, yo voy a tener el vector L2. Les recuerdo que era L1 y que era L2. L1 era la dirección asociada, ¿sí?, a la rotación del primer eje principal, y L2 era la dirección asociada a la rotación del segundo eje principal. De más está decirles que este eje X segunda y este eje X y segunda, o las direcciones L1 y L2, son ortogonales, ¿no? Porque estamos rotando justamente un par de ejes ortogonales que se mantienen ortogonales entre sí. Entonces, como se mantienen ortogonales entre sí, se verifica esta expresión que está acá, que es un producto escalar. Como estos son versores o son vectores unitarios, el producto escalar entre esos dos vectores es nulo. Y esta nulidad, o esta nulidad del producto escalar, lo que me garantiza es que esos dos vectores, L1 y L2, son perpendiculares entre sí. Y fíjense bien acá, conceptualmente, esto de los autovalores y los autovectores, cuando yo voy a encontrar la solución, lo que me da acá, en esta primera posición de este vector, no es directamente el ángulo, volvamos al dibujo, no es este ángulo, ¿sí? Yo no voy a encontrar este ángulo, sino que lo que voy a encontrar es el coseno del ángulo, ¿sí? Yo voy a tener el coseno del ángulo que forma esta dirección con el eje X, y el coseno del ángulo que forma esta dirección con el eje Y. De la misma manera, cuando vaya a ver la dirección L2, voy a conocer o voy a encontrar el coseno del ángulo que la dirección L2 forma con el eje X y el coseno del ángulo que la dirección 2 forma con el eje Y. Estos que están acá se conocen como cosenos directores, seguramente les debe sonar, son los cosenos directores, ¿sí? Entonces, ojo cuando van a resolver problemas de este tipo, porque acá no encuentran directamente el ángulo, sino que lo que encuentran es el coseno del ángulo. ¿Estamos? Entonces esa es la primera forma de encontrar los momentos de inercia principales y las direcciones principales, utilizando la ecuación característica del tensor de inercia. La segunda es maximizando la ecuación de transformación, y de nuevo para los chicos que están recursando la materia, es así como lo veníamos haciendo nosotros antes. Nosotros partimos de la ecuación de transformación, que en este caso está escrita acá en términos del eje X, ¿sí?, que era la expresión a la que hemos llegado recién. Entonces, digamos, recordemos qué es esto. Esto es el valor del momento de inercia que toma la nueva posición del eje X segunda, rotado respecto a los ejes X e Y, un ángulo alfa. ¿Sí? Esta era la ecuación de transformación y era eso lo que me representaba. Entonces, como esta expresión es válida para los infinitos ángulos alfas que yo puedo llegar a tener, ¿cómo hago para saber cuándo este valor es máximo y cuándo va a ser mínimo? Y bueno, sencillamente, desde la expresión, digamos, de la función matemática, yo voy a tener valores extremos, o lo que es lo mismo, valores máximos y mínimos, cuando la pendiente de la gráfica de la curva sea nula. ¿Y cómo yo garantizo que la pendiente sea nula? Y bueno, la pendiente está relacionada en esta expresión matemática a través de la primera derivada. Entonces, cuando esa pendiente o esa primera derivada sea nula, yo me garantizo que ahí tengo un valor extremo. Entonces, lo que tengo que hacer es justamente derivar, ¿sí?, digamos, en función de mi incógnita, que mi incógnita, les repito, es el ángulo alfa. O sea, yo lo primero que encuentro es el ángulo de rotación para que estos valores sean máximos y mínimos, y después encuentro el valor máximo y mínimo del momento de inercia. Primero encuentro el ángulo. Entonces, ¿cómo hago? Derivo
respecto a alfa y lo igualo a 0. Entonces, cuando yo derivo respecto a alfa, encuentro esta expresión que está acá. Acá obviamente tienen que recordar derivadas de funciones trigonométricas, ¿sí? Acá es como que tengo seno cuadrado por seno cuadrado de alfa, o sea, el seno cuadrado es seno de alfa por seno de alfa, entonces acá tengo la derivada de un producto, por eso es que llego a esto. Acá tengo la derivada de otro producto, que es el coseno de alfa por el coseno de alfa. ¿Se acuerdan que la derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar? Entonces, cuando ustedes matemáticamente hagan la derivada de esto y empiecen a operar, van a llegar a esta expresión que está acá. ¿Estamos? Y bueno, y cuando seguimos operando, acá lo que hacemos es agrupar términos, ¿sí? Usando de nuevo las expresiones trigonométricas, las identidades trigonométricas que tenemos acá, esta que está acá, empezamos a reducir un poco la expresión. Esto es para que no se pierdan en la parte matemática. Después ustedes cuando se sienten y lo desarrollen, o sigan el desarrollo, lo vayan siguiendo. Es solamente empezar a operar matemáticamente esta derivada que está acá. Hasta que llegamos a esta expresión que está acá, la expresión que está en verde, ¿sí? Porque si después divido todo por esta expresión, bueno, llego a esto que está acá. Entonces, ¿eso qué significa? Que la tangente de 2 alfa es igual a menos este valor sobre este valor. Este valor alfa que está acá, entonces, como es el producto de hacer esta derivada igualada a 0, entonces este valor es el valor del alfa que me maximiza esta expresión que está acá arriba. Entonces este valor alfa deja de ser un valor cualquiera. Por eso es que cambia de nombre y pasa a ser phi. Porque este valor alfa en particular es justamente el que me maximiza esta ecuación y pasa a ser phi. Entonces yo de esta expresión que está acá sencillamente lo puedo derivar a este valor phi. ¿Sí? ¿Cómo hago? Y bueno, lo despejo. Paso el arco tangente para este valor que está acá, después lo divido en 2, y voy a tener de esa forma para qué valor de alfa, que ahora se llama pi porque es un valor particular, esta expresión se hace máxima. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo hago para encontrar, o sea, ya encontré la dirección para lo que el valor se hace máxima? ¿Cómo hago para encontrar el valor del momento de inercia máximo? Bueno, sencillo. En esta expresión, que eran las expresiones de transformación, sencillamente reemplazo donde dice alfa, reemplazo el valor de phi. Entonces, cuando yo reemplace el valor de phi, voy a obtener el I1 o I máximo, que está acá. Cuando lo reemplace acá, voy a tener el I2 o I mínimo. Y cuando lo reemplace acá, lo que voy a tener es que es 0, porque había dicho que en los momentos de inercia principales, o los ejes principales en realidad, tenía una particularidad que era que el momento de inercia era máximo, uno de ellos, el otro momento de inercia era mínimo, otro de ellos, y que el producto de inercia era nulo. Entonces, cuando yo este alfa que obtengo de acá lo reemplazo en las ecuaciones de transformación, obtengo los valores de los momentos de inercia principales y verifico que el producto de inercia en estas nuevas posiciones efectivamente son nulos. Es nulo, perdón. El momento de inercia es nulo. Entonces, les repito, esta es la forma con la que los que son recursantes o mayormente lo van a encontrar en otra bibliografía, pero es así como lo han hecho, como lo hemos hecho. Pero si ustedes lo hacen matemáticamente, no está hecho en la Filmina, pero sí en la bibliografía, van a ver que llegan exactamente a esta misma expresión que está acá, en lila. Llegan a la misma expresión. Y una tercera forma de hacerlo, como habíamos dicho, era una fórmula gráfica que se conoce como círculo de Moore. El círculo de Moore es una manera gráfica de representar esto. No es muy complejo de graficar, yo se los voy a explicar ahora, así rápidamente. Lo que hace el método del círculo de Moore es graficar en un sistema de ejes coordenados donde en las ordenadas, fíjense, perdón, en las abscisas, fíjense que vamos a graficar los momentos de inercia, y en las ordenadas vamos a graficar el producto de inercia. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar 2 puntos dentro de este sistema de ejes. Un primer punto que es este que está acá, que tiene coordenadas IXX e IXY,
Y un segundo punto, que es este que está acá, que tiene coordenadas y X. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa? Ustedes dirán que este valor y este valor en realidad son iguales. No tan solo en valor absoluto, sino que también en signo. Entonces, ¿por qué a uno lo dibujo para arriba como positivo y al otro lo dibujo para abajo como negativo? Eso es solamente a los fines prácticos del método del círculo de Moore. Eso es solamente un artilugio, es a los fines prácticos nada más. En valor absoluto estos son iguales, nada más que para graficarlo al círculo de Moore se identifican estos dos puntos, ¿sí? Pero teniendo en cuenta ese detalle de que acá va el producto de inercia, pero cambiado de signo, nada más. Una vez que yo identifique este punto y este punto, los uno a estos dos puntos. Cuando yo uno a estos dos puntos, obviamente esta línea va a cortar a este eje de las abscisas en un punto. Ese punto O lo que va a representar es el centro del círculo de Moore. Entonces, como este es el centro y estos dos puntos los voy a considerar que están en el perímetro del círculo, este punto y este punto O me forman el radio, o lo mismo este que está acá, obviamente es el mismo. Este segmento es el radio y este segmento también es el radio. Entonces, dibujando estos dos puntos, lo que yo obtuve es la traza que identifica el centro del círculo y con el centro del círculo el radio del círculo. Por lo tanto, teniendo el radio del círculo y el centro, yo ya puedo graficar el círculo de Moore. Una cosa que se me pasó de recién de los momentos de inercia es que acuérdense que los momentos de inercia principales no dejan de ser momentos de inercia. Por lo tanto, todas las propiedades que están asignadas al momento de inercia siguen siendo válidas. Es decir, el momento de inercia siempre tiene que ser positivo, nunca puede ser negativo y nunca puede ser nulo. Y siempre va a tener unidades de longitud a la cuarta. Por lo tanto, en el círculo de Moore van a ver que siempre el círculo de Moore les tiene que quedar graficado del lado positivo del eje. ¿Estamos? O sea, nunca pueden tener momentos de inercia que estén del lado negativo porque eso es matemáticamente imposible porque los momentos de inercia no pueden ser negativos, sí o sí positivos. Tampoco el círculo de Moore puede ser tangente al origen porque si es tangente me va a implicar que hay un momento de inercia que es negativo, nulo, y eso no es posible tampoco. Entonces el círculo de Moore, para el caso de propiedades de la superficie, siempre lo tienen que ver sobre estos dos cuadrantes, digamos, porque siempre van a ser positivos. Entonces, una vez que yo ya dibuje el círculo de Moore, puedo identificar varias cosas. Primero, lo primero que puedo identificar son los valores extremos que toman los momentos de inercia. Un valor extremo es este que está acá, que es el I1, ¿sí? Que es donde el círculo corta al eje de los momentos de inercia, y el otro valor extremo es el mínimo, que es este que está acá, que es el I2, donde corta en el valor mínimo al eje de inercia. ¿Estamos? Eso primero. Y segundo, si yo interpreto un poco el círculo de Moore, también puedo encontrar las direcciones principales. ¿Por qué? Porque si se fijan, esto que está dibujado acá, este valor es el IXX, digamos, este segmento. Y este segmento más corto es el II. Si yo hago IXX menos III, tengo este segmento que está acá. Y si a ese segmento lo divido en dos, tengo este pedacito que está acá, que es lo que ustedes ven aquí. IXX menos II sobre 2. Es este segmento que está acá. Y este valor que está acá vertical no era más que el IXI, porque acuérdense que lo primero que hicimos es identificar este punto. Entonces, teniendo este valor y teniendo este valor, yo puedo encontrar matemáticamente el radio. ¿Cómo lo encuentro? Y bueno, es muy sencillo, porque acá si se fijan tengo un triángulo rectángulo. Entonces, si conozco este segmento y si conozco este segmento, ¿sí? El radio va a ser, o sea, el radio al cuadrado va a ser este segmento al cuadrado más este segmento al cuadrado, que es lo que tengo acá. El radio es el segmento IXX menos II sobre 2 al cuadrado más el IXI al cuadrado. Y esto obviamente es el radio al cuadrado, por eso es que ven esta raíz. Entonces ya tengo del círculo de Moore el radio identificado en función a los valores que conozco, que son estos que están acá. ¿Sí? Por lo tanto, conociendo el radio, ¿sí? Yo ya puedo conocer el valor este y el valor este también.
Porque en realidad lo puedo conocer sin siquiera conocer el radio, porque como esto es un método gráfico, esto obviamente está hecho a escala. Entonces, para yo representar este valor de IXX y de este valor IXY, esto está hecho a una escala. Entonces, esto tiene una escala y esto también está hecho con una escala. Por lo tanto, si yo mido este segmento y lo multiplico por esa escala, también obtengo el valor del I1, y si mido este segmento y lo multiplico por la escala, también obtengo el valor de I2, que son los momentos de inercia principales. ¿Vamos? Porque no se olviden que esto es un método gráfico. Como método gráfico está asociado a una escala, y si yo mido los segmentos y lo multiplico por la escala, tengo los valores. Pero a lo que yo voy es que conceptualmente, ¿sí? Conceptualmente, estas expresiones que está acá, que es el valor de los momentos de inercia I1 y I2, ¿sí? Lo encontramos también de la manera gráfica porque fíjense que el momento de inercia 1, que es esto, es este valor de este segmento, digamos desde el centro hasta el punto O, más el radio del círculo, porque esto es el radio del círculo. Y este valor que está acá, o este segmento, no es más que IXX más Y sobre 2. ¿Sí? Si lo hacen matemáticamente, van a ver, porque es el II más este segmento. O sea, desde acá hasta acá es la suma de este segmento, que lo conozco porque es el II, más este otro pequeño segmentito que es lo mismo que está acá. Entonces esto me queda IX más I sobre 2. Entonces si yo a este valor, IX más I sobre 2, le sumo el radio, voy a obtener el valor del I1. Y si a ese segmento le resto el radio, si a este segmento le resto el radio, voy a obtener el valor del I2. Y esto que está acá, fíjense que reemplazando el valor del radio, no es más que las mismas expresiones a las que habíamos llegado recién, que el I12 es igual a esto más menos esta raíz. Y obviamente esto que está acá, como yo ya había identificado este valor de este segmento y de este segmento, entonces la tangente de este ángulo, ¿sí?, me queda representada de esta forma. Por lo tanto, a este ángulo que está acá, este ángulo que se forma acá, no le queda más que sí o sí ser este valor 2φ que habíamos encontrado hace un rato. Entonces hay una relación entre esta fórmula gráfica y todo lo anterior, porque obviamente hemos dicho que cuando nosotros resolvemos este problema siguiendo estos tres métodos, llegamos a los mismos valores. Sí o sí tenemos que llegar a los mismos valores, porque es resolver un mismo problema siguiendo tres caminos distintos. Entonces, de esta forma hemos demostrado que efectivamente llegamos a los mismos valores, ¿sí? Entonces, siguiendo cual sea el camino, lo que nosotros hemos encontrado acá son los valores de los momentos de inercia principales o momentos de inercia máximos y mínimos asociados a unas direcciones que se conocen como direcciones principales. ¿Estamos? Bueno, con esto termina la presentación de la clase de propiedad de la superficie. Ustedes ahora, cuando vean la bibliografía, el libro, que se los vamos a subir a la tarde, van a ver varios ejemplos al respecto. Pueden buscar otra bibliografía donde tengan más ejemplos para encontrar momentos de inercias principales. Y de todos modos, el jueves tienen la clase práctica, ¿sí?, donde van a ver el primer práctico que está asociado a esto. Y yo sé que ahora es bastante complejo para ustedes de entender porque tiene muchos conceptos matemáticos, por ahí algunos se puede haber perdido en la secuencia, en el desarrollo de las fórmulas. Seguro que se han perdido, más que uno se debe haber perdido, se debe haber mareado, pero bueno, la idea es que esto les sirva de apoyo y ustedes ahora repasen, se sienten de nuevo con la clase, sigan de nuevo el desarrollo teórico, traten de entender y fundamentalmente que se pongan a hacer ejercicios que son los que ya van a estar. El tema de la guía de trabajos prácticos no sé cuándo se la subirá, porque sé que el ingeniero Palópoli, que es el que le va a dar la clase práctica, estuvo en la clase de ayer. No sé qué les habrá dicho de la guía de trabajos prácticos, pero bueno, una vez que la tengan ya pueden empezar a hacer los ejercicios. Y les recomiendo que los prácticos los empiecen a hacer a conciencia, porque cuando ustedes empiecen a hacer los prácticos a conciencia,
es ahí donde van a empezar a interpretar todo lo que hemos visto en la teoría, ¿sí? Y no dejen de consultar, sobre todo no dejen de consultar, no se queden con dudas, porque las dudas pequeñas son las que después derivan en dudas mucho mayores, y una duda resuelta a destiempo ya les ha generado muchísimos problemas. Bueno, por lo pronto, con esto terminamos las clases de propiedades de la superficie. No sé si alguno tiene alguna duda ahora. Los prácticos ya están en la plataforma Moodle. Creo que no, recién entré y no he visto que hayan estado. Creo que no están todavía. De todos modos, si no están ahora, se los subiremos a la tarde. A ver, me fijo si no lo subió ahora el ingeniero, no sé. No está. Lo que sí vi que acaba de poner el ingeniero Palópoli es el link a las clases de los jueves y los viernes, el link de Zoom. Eso sí lo acaba de poner, así que eso lo tienen actualizado. Y lo que veo también que la doctora ya subió el reglamento, requisitos, bueno, sé que ya subió la primera esta diapositiva que les había dicho, ya lo subió también, así que bueno, después lo vemos. Pero la guía de trabajo práctico todavía no está subida. Me imagino que la subirán a la tarde. Queden atentos a eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Les repito, la clase se la va a subir la doctora a la tarde al PowerPoint. Y ahí vamos a hablar el tema de lo de la clase grabada, digamos, del video. Y ya les vamos a informar. ¿Alguna otra duda? Profe, Sí, Jimena. ¿estaría mal que suban las filminas antes de la clase, así vamos tomando apunte en vez de estar perdiéndonos? Porque va Ajá, muy me rápido. parece una buena idea. Lo que pasa es que no lo hemos hecho porque la verdad que el inicio del cuatrimestre nos ha tomado así bastante sobre la hora. Pero sí te entiendo y yo mismo lo he pensado ayer mientras veía la clase, lo he pensado que sería más cómodo para ustedes. La clase por lo general la va a dar la doctora Najin, yo voy a dar en los martes algún repaso y lo que a ella le quede. Entonces se los voy a plantear a ella y seguramente va a estar de acuerdo, pero se lo voy a plantear, se lo voy a decir. Pero estoy totalmente de acuerdo con vos. Bueno, gracias. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, como no hay otra duda entonces, repasamos. El jueves a las 3 de la tarde tienen clase práctica con el ingeniero Palópoli. Él ya acaba de poner los datos de la sala de Zoom. El lunes a las 9 de la mañana, ya les voy a poner yo también la sala de Zoom para mi consulta. Yo voy a estar el lunes a las 9 conectado para aquel que quiera hacer alguna consulta. Y el lunes a las 2 de la tarde van a tener la siguiente teoría con la doctora y a mí me vuelven a ver el martes a las 10 de la mañana con los mismos valores, con los mismos datos de la sala de hoy. Eso no cambia, no se olviden. Así que bueno, si no hay ninguna ¿Profe? otra duda. Sí, Fabricio. ¿El link de la clase del lunes también es el mismo para el profe Najim? Sí, las salas de Zoom se mantienen. Van a ser perfecto. siempre las mismas. Por eso les digo eso, no los pierdan, tenganla a mano. Igual siempre quedan en la plataforma, pero sí, va a ser el mismo, siempre va a ser el mismo enlace. Buenísimo, profe, gracias. Bueno, entonces nos vemos el martes, chicos. Hasta luego. Los libero. Hasta luego, Hasta luego, Hasta luego, profe. profe. Chao. Adiós. Gracias, profe. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego.